tardes. Vamos a empezar. Ante todo, daros la bienvenida en nombre de la Escuela de Ingenieros Industriales en la que nos encontramos, de la que soy profesor. Este evento es un evento dentro de la serie SUSCIPE, un poco especial porque cuenta con la participación y el patrocinio de Actúa UPM. La competición de creación de empresas de la UPM está encuadrada dentro del programa de creación de empresas. Sin más, agradeciéndoos vuestra presencia y por supuesto la de los ponentes, pues le cedo la palabra a otro de los coorganizadores de este ciclo, que es Francisco Hernández, que os hará una presentación de los ponentes y probablemente del ciclo. Bueno, pues como ha dicho Miguel, este es el 10º evento ya de SUSCIPE. Recordaros que hay 4 asociaciones de antiguos alumnos organizando la serie de SUSCIPE. Son los antiguos alumnos del MIT en España, de Stanford, de London Business School y también los exsecretarios de la CAISA, junto con la Escuela de Ingenieros Industriales, normalmente no esté de la sala, y en este caso pues también junto con Actúa UPM. Entonces, vamos a presentar, recordatorio por si alguien es nuevo. Los eventos de SUSCIPE son 3 partes. La primera es un proyecto innovador, algo que lleve relativamente poco tiempo y que nos llame la atención pues, por un poco la ambición, la tecnología que utilice y nos parece interesante. El segundo evento es un emprendedor destacado, alguien que haya hecho algo por lo que creemos que merezca la pena venir, que lo cuente y pues, que se quede un poco en las enseñanzas de su caso particular. Y luego, por último, tenemos una especie de evento de networking en el Café Hispano, que está según se baja Castellana en el primer bloque, es un restaurante, y no es cena formal, simplemente vamos allí, tomamos pues, una Coca-Cola, un mosto, un francés, lo que quiera, y hablamos un poco entre nosotros y compartimos ideas. Los primeros invitados de esta tarde son Pau García Milá y Marcel Cos, son cofundadores de iOS, que por decirlo muy brevemente, ahora ya vosotros tendréis la oportunidad de explicarlo, es un sistema operativo, digamos, trasladado al navegador de Internet, ¿no? Sea cual sea el dispositivo del que se acceda. Lo que nos ha llamado la atención de Pau, de Marc y del resto de los integrantes del proyecto es sobre todo su juventud. A una edad en la que la mayoría de la gente está pensando en hacer botellón, ellos también. Pero déjame decirlo de otra manera. Cuando el resto solo piensa en hacer botellón, ellos también tienen tiempo para hacer software, ¿no? Y software no solo de primera calidad, yo he tenido la oportunidad de probarlo y realmente tiene una navegabilidad y una usabilidad muy destacable, sino además muy ambicioso. Yo creo que es probablemente de las cosas más ambiciosas que he escuchado nunca, ¿no? Trasladar todo un sistema operativo a un navegador web. Habéis formado ya comunidades en 7 países y sois un equipo de 5 personas. Según tengo entendido, todavía estáis sin buscar ni siquiera capital riesgo, o sea, el más puro espíritu emprendedor, lo estáis ahí. Sí. Ahora sí que lo explicas. Y bueno, es destacado que en el año 2007 recibieron el premio Web Revelación por parte de Yahoo y también han sido finalistas en el Web 2008 en CNET y en Salesforce.net en el 2007, entre los 150.000 proyectos de código abierto. Y bueno, muchísimas gracias por venir en mi bus. Bueno, sobran las introducciones, pero bueno, somos Marc y Pau, nosotros venimos de Barcelona, como comentaban. Y bueno, intentaremos explicar en estos 45 minutos cómo empezamos, qué es iOS, dónde está ahora y dónde queremos llegar, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros es cierto que no somos del todo un proyecto joven, empezamos el proyecto hace 3 años, pero hasta finales del 2007 no lo transformamos en una empresa. Lo cierto es que hace 3 años decidimos que queríamos crear una startup, es decir, no sabíamos muy bien de qué. No teníamos la edad tampoco, no conocíamos a nadie que lo hubiera hecho en primera persona. Pero bueno, dijimos, pues tenemos que crear una startup. Como bien comentaba, somos de Barcelona. Pensamos, queremos crear una startup, ¿de acuerdo? Entonces somos de Barcelona, con lo cual, en principio, tenemos un entorno favorecedor para crear una startup. Bueno, es un entorno pues que
se agradece, donde hay muchísimas empresas de todo tipo y también pues en internet, con lo cual todo el mundo nos comentaba que estar en Barcelona era pues un entorno favorecedor. Lo cierto es que es mentira, es que no somos de Barcelona, somos un poco de 30 kilómetros a la derecha de Barcelona. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro entorno era poco favorecedor. Es decir, que emprendí, que la idea era crear una startup, pero somos de un pueblo muy pequeño. De hecho, cuando nacimos había más cabras que habitantes. La verdad es que 18 años después decidimos que teníamos que crear una empresa de internet, que teníamos que tener una idea innovadora. Y a pesar de la opinión popular, no tan solo del pueblo, sino de que vimos algo que está un poco más generalizado en toda España, que era que emprender está muy bien en un momento de la vida donde tienes una carrera, pero antes de tener una familia, con lo cual ya no puedes hacerlo, que no existe realmente ese momento, con lo cual había una opinión generalizada de que no teníamos que hacerlo, de nuestro entorno y del entorno que encontramos. Yo creo que es un poco contraproducente, porque finalmente era un poco de no emprendáis, sino dedicaros a hacer pues lo que normalmente haríais si no tuvierais esta idea en la cabeza. Finalmente lo hicimos y nos dimos cuenta que al final daba igual si era un entorno muy favorecedor o un entorno poco favorecedor. Y ya que estamos, os prometemos que esto es una foto real de nuestro pueblo. Finalmente nos dimos cuenta que lo importante, realmente lo central y lo importante de emprender era tener una idea. Da igual donde estuvieras, si serían más cabras que personas, si la idea era buena, sería pues algo que se usaría. De hecho, nosotros, antes de pensar en iOS, creamos otro proyecto y fue lo que nos llevó a tomar la decisión que queríamos hacer algo un poco más grande. Creamos un proyecto que se usaba en Cataluña para que los niños, más niños que nosotros en ese momento, crearan páginas web de una manera sencilla. Un poco tuvo relativo éxito, era muy local, pero nos enseñó que realmente haciendo algo, dándolo gratuitamente, pues a la gente le gustaba y como que se nos quedó el regusto de decir qué pasaría si hacemos algo un poco más grande. Entonces intentábamos buscar ideas rompedoras, pero nos dimos cuenta de que en el proceso de buscar ideas teníamos un problema, que los dos trabajamos desde nuestras casas, no teníamos una oficina ni nada, como podéis imaginar, y siempre que íbamos con una idea fantástica a casa del otro, con un PowerPoint o no sé qué, de algo que se nos hubiera ocurrido, nos dejábamos algún archivo. Entonces, si me permitís la expresión, era un coñazo porque teníamos que volver 3 kilómetros más arriba del pueblo a coger un archivo y volver. Y finalmente un día dijimos, hey, si tenemos este problema, igual la idea puede ser esta, igual ya hemos encontrado la idea, porque nos dimos cuenta de que una buena idea, y eso también nos lo comentaban, era aquella que solucionaba un problema. Sí, bueno, de hecho es un problema real que está en nuestras vidas. ¿Qué pasa con ese problema? Llevamos esto encima, un móvil, y bueno, realmente ahora mismo no sé dónde tendría la conferencia o cualquier archivo que normalmente necesite usar, pues puede estar en cualquiera de estos archivos. Y bueno, me encuentro con problemas habituales que son diferentes interfaces, diferentes sistemas operativos, incompatibilidades de archivos, interfaces completamente distintas y sobre todo el problema con los diferentes sistemas operativos a la hora de sincronizar, ¿no? Que realmente es un poco curioso en dónde está el archivo que necesito. Y entonces pensamos, bueno, este modelo, aunque es tradicional y de momento está funcionando muy bien, pero en los tiempos que corren ahora, que tenemos 5 dispositivos diferentes en cada bolsillo, entonces decidimos romper un poco, pensamos que esto no era del todo adecuado. Y entonces, desenvolupando un poco la idea, pensando, nos ceñimos a algo que Sun Microsystems habló mucho en 1980, que era el sistema operativo web virtual, accesible de cualquier lado. Recuperamos un poco la idea y cogiendo las tecnologías que estaban hoy en día bastante abiertas, sobre todo el tema de la web 2.0 empezaba a emerger bastante, salían tecnologías muy llamativas como LASEX y todo esto, y aprovechamos un poco este momento para llevar realidad esta idea, ¿no? de coger un sistema operativo y poderlo hacer accesible desde cualquier lado. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué beneficio trae esto? Que desde cualquier dispositivo, sea un ordenador, un móvil, una CDA, un laptop o lo que sea, podemos acceder a nuestros archivos desde un navegador web o internet
aplicaciones están en el servidor. Por lo tanto, desde cualquier ordenador de esta sala, con conexión a internet y navegador, que hoy en día todos los dispositivos lo tienen, podría coger cualquier presentación de foto, documento, música, porque lo tengo en mi servidor. Entonces, esta es la solución que pensamos. Bueno, si queréis os voy a contar un poco cómo se transforma esta idea en iOS. Es decir, teníamos claro lo que queríamos llegar en un sistema donde se puede acceder con cualquier navegador web. El objetivo era que con cualquier dispositivo que yo tuviera, pero que yo no tuviera, que fuera a un cibercafé o a casa de un amigo y yo tuviera una Nintendo Wii que yo no había visto nunca, pero de saber que tenía navegador web, yo quería poder acceder a mis documentos, quería poder ver mis fotos, mis presentaciones de PowerPoint, mis documentos de Excel, escuchar mi música y ver mis películas. Con lo cual, partíamos de la idea de que era algo para nosotros. Pero entonces caímos en que, al estar en Internet, igual no teníamos que ser solo nosotros, sino nosotros, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro trabajo, poder trabajar colaborativamente. ¿Por qué? Pues porque todos estábamos trabajando desde el mismo sitio, desde Internet, con lo cual, juntando la idea del sistema operativo web con Internet, teníamos que aprovechar un poco las ventajas que nos daba respecto a eso. Y así un poco solventamos un poco el problema que hay en ceñirte a un ordenador que es, bueno, diferentes sistemas operativos, que mi hermano usa Mac, yo uso Linux y todo, problemas de compatibilidad a la hora de compartir archivos. Entonces, esto es la solución que daba Internet al problema, Sí. tenerlo todo en un mismo sitio. Como comentábamos, la idea era que cualquier dispositivo pudiéramos acceder a unos contenidos. Cuando decimos cualquiera, realmente queremos hacer cualquiera. ¿Qué quiere decir? Que un teléfono móvil de hace 6 años que tiene un navegador con GPRS en blanco y negro tenía que poder ver un documento de Word. ¿Y cómo se hizo esto? Pues bien, iOS ahora mismo, como después lo enseñaremos, tiene dos interfaces. Una interfaz potente, una interfaz bonita y creemos, pues intentamos que sea agradable para usar, que necesita un navegador potente, desde Internet Explorer, Mozilla Firefox, los más conocidos por ordenadores. Pero también una interfaz móvil, pues que permite desde un teléfono móvil que no tiene ningún tipo de JavaScript, que no tiene ningún tipo de tecnología avanzada, pues acceder a iOS. Y dado que una parte muy importante del sistema era poder ver los documentos sin tener que instalar nada, y realmente es nada, es decir, ni Flash, ni Java, ni nada en el ordenador, una vez conseguido ese reto, que todavía no sabíamos cómo conseguirlo, la idea es que pudiéramos verlo en el teléfono móvil. Hubo una colaboración entre nosotros y la comunidad de desarrolladores de OpenOffice para que nos ayudaran un poco en esto. Ayudaron y ahora, pues gracias a esta tecnología en el servidor, si tenemos un documento en iOS, podemos abrirlo y nos lo va a convertir a algo que nuestro navegador pueda ver sin tener que tener instalado ni OpenOffice, ni Java, ni Flash, nada, excepto un navegador. Con lo cual, una vez teníamos esto, podemos abrir documentos desde el teléfono móvil, presentaciones de PowerPoint desde un teléfono móvil que solo tiene un navegador. ¿Cómo? Pues el servidor nos lo va a convertir en este caso, HTML para móvil o imágenes o lo que sea. Con lo cual, digamos que todo el proceso se hace en el servidor. El usuario con solo un navegador no solo puede crear y leer documentos de Microsoft Word, de OpenOffice o de unos cuantos formatos más. Digo unos cuantos, finalmente son unos 1000 formatos diferentes, de los cuales hay 6 que son los que más o menos todo el mundo usa. Son Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, Writer, Presentations y Sheets. Con lo cual, aparte de estos, vimos que ya que lo teníamos, ¿por qué no expandirlo? Con lo cual, si alguien de aquí tiene un documento de Ichitaro 10.2, que es un formato que existe, podrá abrirlo con iOS. También llegamos un poco a solventar un poco el tema de que nos mandan un documento que no podemos abrir. Es muy fácil. Si lo subimos a nuestra cuenta de iOS, podremos abrirlo, porque finalmente hay un servidor que podrá leerlo todo por nosotros. Con lo cual, no tenemos que tenerlo instalado todo en el ordenador, no tenemos que tener 7 suites ofimáticas, más muchos reproductores de música diferentes, más muchos otros programas que nos den compatibilidad para cada archivo, porque si lo podemos tener en un punto centralizado, que es el servidor, los clientes pasan a ser pantallas tontas que solo se conectan al servidor y funcionan. Como bien decía Mark, que ya inventó Sun Microsystems hace 20 muchos años, cuando creó la idea del sistema operativo en red, algo que está en el servidor y los terminales tontos pues acaban cargándolo. Finalmente esto no tuvo éxito, sino que tuvo éxito el sistema operativo que instalábamos en nuestro ordenador personal y que cada ordenador tuviera una réplica de ese sistema operativo. Entonces finalmente la innovación que propuso iOS fue aprovechar las tecnologías que en cierto momento estaban surgiendo para retomar ese concepto y crearlo. Poco a poco vimos que la idea era buena porque empezó a salir competencia, con lo cual era la única señal que teníamos. Seguíamos en el pueblo, el entorno un poco favorecedor,
y la única señal que teníamos de que estaba yendo en buen camino, estamos en el primer año de los 3, era que el concepto empezaba a surgir y se empezaba a enlazar con iOS, que es lo más complicado. Es decir, nunca hemos contratado a ningún SEO o profesional de los buscadores para que nos ayude a poner, cuando alguien busca web desktop, pues iOS el primero, con 55 millones de resultados. Pero el hecho de, en ese momento, que no existía ni crear ese concepto, a partir de que existía de IBM y de Sun Microsystems hacía muchos años, hizo que a partir de ese momento la gente empezara a relacionar este concepto con iOS y que la comunidad que estaba emergiendo en ese momento pues empezara a querer colaborar. Creo que antes de continuar hablando de las lecciones de todo, lo mejor es verlo un poco, para los que no lo habíais visto, cómo es. Es decir, tenemos un vídeo de 1 minuto donde se ve un poco la idea. Todo lo que se verá está dentro de un navegador, en este caso era un Firefox, y corriendo en un servidor Linux. Como veis, la idea es pues, poder acceder a nuestros archivos, poder correr aplicaciones que tengan una apariencia que están en un escritorio local, aunque estén dentro de un navegador, poder correr multi-instancias de una misma aplicación y dar unas facilidades como el drag and drop, cosas a las que la gente pues, ya está acostumbrada. Una serie de programas para trabajar con estos archivos, desde visores de fotos hasta pues, los visores de PowerPoint, en este caso, o los visores de Microsoft Word o de OpenOffice, que nos permitan, una vez tenemos un documento, pues abrirlo y verlo. Otras aplicaciones como PIM, el calendario, por ejemplo, que nos permiten tener de una manera muy visual un calendario. La idea no es competir con Outlook, sino todas esas herramientas que usamos en el día a día para nuestro trabajo, entre comillas, normal, un Word para hacer un documento de 6 líneas o un calendario para guardar las notas, pues poderlo tener. Lo mismo para el streaming, si todo está en el servidor, pues películas y vídeos y música lo podemos ver desde iOS, pues de una manera sencilla, sin ir clicando y esperar que se nos cargue. Para estas cosas es por la única razón por la que sí que es recomendable tener Flash, por el tema del streaming o por el tema de subir muchos archivos a la vez. Pero siempre se asegura que en el caso de no tener Flash ni Java, se va a poder usar el sistema cómodamente. Eso incluye ofimática y colaboración entre usuarios, pero no pues, las visualizaciones de medida. Bueno, un punto importante es, sobre todo cuando lo empezamos a hacer con 17 años, pocos recursos, un poco qué licencia publicamos. Es un tema a que le estamos dando vueltas, pero al fin y al cabo no teníamos demasiadas opciones y bueno, al final parece que la idea fue buena. Nos encontramos que solo nosotros dos desarrollando necesitábamos un poco la ayuda externa. La idea era al principio intentar llevarlo nosotros solos, pero nos apoyamos un poco a lo que es las licencias públicas, open source, para intentar coger desarrolladores de fuera externos que les gustaba la idea y sin ánimo de lucro y ayudar a desarrollar el concepto. Entonces, un poco lo que comentábamos era que teníamos claro que queríamos ver una licencia de software libre. En ese momento creíamos que solo había una licencia, no conocíamos para nada el mundo del software libre y pensábamos, vale, con poner una nota, esto es software libre, la gente lo entenderá y estaremos totalmente cubiertos por algún buffet de abogados que habrá defendiendo el software libre. Nos equivocamos, entonces tuvimos ayuda de varias personas que nos un poco orientaron, pero finalmente también nos equivocamos y también es cierto, y nos gusta decirlo, que iOS estuvo un año totalmente desprotegido hasta que vino Ricardo Galli, que era el OpenMNM, que se encontró en este problema también y nos dijo, la estáis cagando, es como lo dijo él, porque todo el mundo podría robaros el proyecto. Entonces inventamos el problema, pusimos una licencia que está acorde a un software como iOS y empezó un poco a moverse la comunidad. Fue cuando estaba un poco emergiendo. ¿Por qué escogimos software libre? Principalmente por la falta de recursos. Si llegamos a empezar con un presupuesto de un buffet de inversores de 100 millones de dólares, igual no lo habríamos hecho software libre. Me refiero que la idea no es siempre promocionar, sino pues que cada cosa tiene su licencia. En ese momento escogimos software libre y después vimos que realmente fue una muy buena idea. Porque llegado su momento, hubieron varios proyectos, se puede decir, que fueron saliendo entre el mundo de los Web Operating Systems, donde iOS está, que entraron a ser una competencia muy seria. En ese momento éramos 4 personas en el mismo pueblo de siempre, en entorno poco favorecedor, y salió un proyecto en Estados Unidos que se llamaba UOS. Es curioso porque iOS es iOS y UOS era UOS. Además, no sé si es bueno decirlo, pero tuvo financiamiento del MIT, que hoy nos está invitando a nosotros.
no dijeron cuánto, solo pues que el MIT apoyaba su proyecto. Eso fue bastante duro porque, bueno, ellos solo tenían el hecho de ser software libre, con lo cual dependían enteramente de la comunidad, porque ellos tenían lo que nosotros no teníamos, tenían dinero, tenían un equipo, según publican, de 50 personas, no sabemos si es verdad o no, y tenían pues herramientas como para hacer publicidad suficiente como para darse a conocer. Tuvo un momento de éxito, de hecho llegó a un punto en que era más conocido que ellos en rankings pues, de páginas web y de visitas, como Alexa, por ejemplo. Pero finalmente vimos que el hecho de haber escogido la licencia de software libre fue lo que nos, entre comillas, salvó en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos tenían dinero, ellos tenían un equipo de 50 personas, pero nosotros, siendo 5 personas, teníamos una comunidad muchísimo mayor. Cuando la comunidad vio, pues se interesaban por su proyecto, vieron que había una alternativa libre, con lo cual tenían dos opciones. Una, usar un servicio para pasar todos sus archivos, toda su vida digital en ese servicio y confiar en los servidores de alguien, patrocinado por el MIT, con lo cual confianza había, o, aunque fuera un proyecto más pequeño y técnicamente menos avanzado, porque lo era, tenían una opción que era libre, con lo cual podían tener su blog en WordPress y al lado instalarse un iOS, con lo cual sus archivos los controlaban ellos, incluso en su casa o, ¿por qué no?, pues en una universidad. Con lo cual sus archivos quedaban en casa, mucho más cuando hablamos de empresas. Y eso favoreció mucho a que la gente se bajara el código de iOS interesados por el concepto y acabara usando nuestra plataforma en vez de en ese momento esa. Para que os hagáis una idea de cómo afectó, lo más importante al principio fue las traducciones. De golpe y porrazo, con un programa, yo creo que mediocre en sus primeras versiones, hasta que no tuvimos un equipo bastante más grande y decente, ya estaba en 30 idiomas. Pero claro, decía, funcionalidad poca, pero ese sí, que esté en un chino simplificado, porque el chino avanzado con el que también estaba, pues a mi padre no le acaba de usar, pero le he traducido a este idioma. Y vimos que había muchísimo apoyo de la comunidad en crear un concepto que estaba emergiendo, que les gustaba el hecho de ser un sistema operativo web y que querían que el que tuviera éxito fuera libre. Un poco lo que no pasó hace 20 años, cuando y además cuando había un poco lo de Linux y Microsoft, finalmente acabó triunfando cerrado. Como igual vimos que había muchísimo apoyo de muchos países diferentes. Gente que nos mandaba su currículum diciendo, por favor, quiero participar, y nosotros pensando, qué vergüenza, día que nos vean en un vídeo en YouTube, se darán cuenta de a quién han mandado currículum. Bueno, hace 3 años nuestra apariencia era de más jóvenes. También vimos que empezaban a salir comunidades, que el concepto gustaba y que nos mandaban un correo diciendo, hey, me gusta mucho, pero lo quiero traducir todo, pero no solo el sistema, sino la web. Quiero tener iOS Italia. Digamos, fantástico, adelante. Tener iOS Francia, Noruega, Dinamarca, varios sistemas, muchos por idiomas o si no también pues por territorios. Hasta que finalmente ahora hay 7 comunidades oficiales, 10 comunidades que no son oficiales. La diferencia finalmente es ver si se mantienen actualizadas respecto a la oficial, con lo cual las personas que llegan en cierto idioma las podemos dirigir a esa comunidad en vez de la nuestra, la oficial, pero saben que están pues actualizadas. De tal manera que solo por el hecho de haberlo decidido licenciar como software libre, ya veíamos que se nos estaba devolviendo un poco pues, el favor o la contribución a la comunidad para hacer un proyecto que desde hace tanto tiempo software libre. Por supuesto, hay que decir que teníamos muchos beta testers y dev testers, un poco desarrolladores que hacían de testers, intentaban pues, encontrar agujeros de seguridad, todo eso, y pues nos fue muy bien, sobre todo cuando estábamos empezando. También es cierto, hay un dato que no tiene nada que ver con el software libre, pero es importante ponerlo aquí, por hacer una reflexión. El servidor público y gratuito ahora mismo tiene 265.000 cuentas registradas. Eso quiere decir que pese a ser software libre, la gente, muchas personas deciden usarlo en el servidor público que damos nosotros sin mayor preocupación, que de hecho es iOS.info y os invito a todos a probarlo. Por el simple hecho de poder usarlo. Está muy bien que sea software libre, que me lo pueda instalar, pero es que no tengo ni conocimientos suficientes para instalarlo, o ni ganas ni tiempo. Con lo cual, si me ofreces un servidor público, sé que lo puedo usar. Por la otra parte, también es cierto que la parte de open source fue creciendo, hasta el día de que tiene unas 15.000 descargas al mes del código de iOS, la versión estable. En la versión de desarrollo hay menos, pero también es importante, el número son unos 2.500 accesos al mes de descarga completa del código que se está desarrollando. Porque quiere decir pues, que sí que hay desarrolladores que se interesan por lo que va a venir para contribuir. Y eso es algo muy importante. Y todavía ahora, después de 3 años, cuando estamos sin nada, que el único punto de soporte era que fuera open source, hoy en día ya no lo es, ya es una empresa y ya tiene pues unos recursos que se van ampliando, ahora sigue siendo importante.
Porque cuando sale una nueva competencia, como han salido ahora mismo, hay 52 proyectos como iOS, catalogados dentro de los Web Operating Systems. Están todos en la Wikipedia, en la página Web Operating System. Pero sí que es cierto que finalmente, buscando el término en Google, sigue saliendo iOS. ¿Por qué? Pues porque la gente al descubrirlo ve que hay uno que es open source, hay 4 o 5 que son open source, pero que además ya tiene una comunidad formada. Por lo tanto, nuestra recomendación a todo aquel que quiera crear un proyecto, aunque sea un servicio, sería que lo libere. Y no porque lo haga Facebook, que también, sino porque desde el primer día puede llevar muchísimos beneficios, que no es todo como pues el hecho del software libre en las empresas que no entran, ni mucho menos. Con lo cual, sí que hay matices donde yo creo que es muy recomendable escoger esta vía. Probablemente os estaréis preguntando que si es software libre, ¿cómo hacemos dinero? Es decir, ¿cómo hemos llegado a ser una empresa que vive de iOS? También nos lo preguntamos cuando empezamos. De hecho, lo hemos preguntado hasta hace un año. Exactamente. En esta pregunta nos decimos, ¿cómo haremos dinero? Bueno, da igual. Hay gente, ya llegará, ahora es un momento de invertir. De momento, la financiación que tuvo iOS, que fue FAF o Family and Friends, no se acababa. Con lo cual, hasta decíamos, ya pensaremos en eso un poco más tarde. Es cierto que vimos que éramos buenos o no, pero que podíamos hacerlo creando un proyecto, pero que no teníamos ni idea de crear una empresa. Tanto es así que creamos la empresa en 2005 y la cerramos en 2006. Entonces, que la creamos en octubre y la cerramos en febrero, con lo cual tampoco nos llegó ni a un año, porque vimos que era para que no sabíamos llevar pues, la administración. Hubo un poco el ángel investor sin investor, porque no puso dinero de iOS, fue Paul Watin, que es la persona que vino como director de negocios en iOS a crear la empresa, a tener el gran reto que era transformar algo gratis en algo pues que pueda llevar beneficios. Paul Watin, aquí muy poca gente probablemente lo conocerá, porque es francés y allí creó EasyNet, es una compañía de ISP y sobre todo de ISP y hosting. Fue importante porque empezó con nuestra misma edad, cuando acabó la carrera, eso sí, pero él hizo la carrera de ingeniería en aeronáutica y acabó y creó una ISP, con lo cual tampoco tenía demasiados estudios para lo que iba a hacer, aunque pues, la formación de ingeniero dijo que le fue muy bien. Creó la empresa con un socio sin nada de dinero y se la vendió 7 años más tarde, cuando tenía 2 millones de clientes y 2.000 empleados trabajando directamente en esa empresa, con lo cual vino a vivir a España, a vivir, que no a trabajar, porque finalmente pues, se la vendió un año antes de que explotara la burbuja, con lo cual dentro de la burbuja todavía, y unos años más tarde pues conoció el proyecto y hablamos. Había 2 posibilidades: que entrara como inversor o que entrara como socio. Finalmente entró como socio sin poner dinero, porque lo que queríamos era la persona, no el bolsillo, porque ya llegaría al bolsillo más tarde. Creo que fue una decisión muy buena, porque consiguió el gran reto, que era transformar algo gratis en algo que pueda dar dinero. Esto que veis, que puede sonar muy típico en un mundo del open source, fue lo que más nos costó diseñar, que era cómo ganar dinero con ellos. Finalmente hicimos 4 planes. La creación de aplicaciones de personalización es lo que da dinero una vez por cada empresa, escuela, administración que lo use, pero ya no vuelve a dar dinero. ¿Por qué? Pues porque escoger un iOS por defecto y transformarlo en un iOS que sea útil para el ayuntamiento de un pueblo, para una escuela, para una universidad, que requiere muchísimos cambios, no solo de conectarlo con una base de datos Oracle o con un Active Directory que ya están usando, o con su sistema de autentificación con DNI electrónico en el caso de la administración, o con claves de acceso, que también lo que gusta mucho a la gente, en el caso pues, de todo tipo de empresas, no solo de la administración, que el sistema se parezca a la imagen de tu empresa. Ya que me lo hacen, pues que me lo hagan bien. Eso quiere decir que somos expertos en crear 1000 fondos de pantalla diferentes, que solo es eso, pero parece que gusta mucho para un ayuntamiento tener un escudo. Ya, es un sistema totalmente diferente. Eso vimos que la programación era muy buen negocio y se quedó. Segundo caso, el soporte. Cuando entré Paul, diseñó esto, y la primera pregunta que le hicimos, que seguramente aquí nadie la haría, pero que es ¿qué es SLA? Todavía no lo sabemos. Hay 2 tipos de soporte: sin SLA vía email o con SLA telefónico para servidores 24/7. Finalmente es el soporte típico. Si alguien se interesa por tener un soporte oficial de iOS, tiene que escoger entre un plan básico hasta uno muy avanzado, en el que podrá llamar un domingo a las 3 de la mañana, le cogerá el teléfono a alguien. Si es de España, le cogerá el teléfono a alguien de Barcelona, y si es de fuera, le cogerá el teléfono a alguien que está en Argentina. Pero es el soporte.
finalmente, y para acabar, los dos últimos puntos, que son la instalación y el mantenimiento, poner a ellos en los servidores, hacer que funcione, porque por nuestra suerte, la ayuda que tuvimos de Sun Microsystems, de la comunidad de Sun Microsystems, perdón, en la creación del módulo de Office, fue que funcionaba perfecto, pero que era tremendamente difícil de instalarse. Eso fue un beneficio brutal. Porque quien quiera instalárselo, pese a ser software libre, nos llama porque finalmente ve que son demasiadas horas instalar esto, desinstalar lo otro. Finalmente funciona, ven que funciona, que además tienen el código, pero por nuestra suerte lo hicieron demasiado difícil la gente que nos ayudó, con lo cual ahí también es un punto importante en el proyecto. El mantenimiento, cuando salga una nueva versión, pues el cliente la vea. Finalmente, el dual licensing. Esto es un poco contradictorio, sobre todo al hablar de software libre. ¿Por qué? Porque es muy egoísta que cojamos un proyecto con un idioma turco que ha traducido a alguien gratuitamente y lo vendamos a otra persona. Es ahí donde tuvimos un problema ético al pensar, ¿lo ponemos o no lo ponemos? Pero finalmente vimos que había un tipo de empresas, sobre todo las más grandes, bancos, empresas de comunicaciones que se interesaban por el proyecto, pero primero decían que no querían oír hablar de software libre, que les sonaba a virus, que les sonaba a cosa gratis que no hacía dinero y que no les sonaba para nada a negocios, y además inestable y a sucio. Con lo cual, no de verdad, con lo cual hicimos el dual licensing, que es una versión comercial de iOS que permite no dar el código nuevo, el código modificado a la comunidad, pero con la limitación de solo poder usar la parte de código que hemos hecho nosotros, que es todo el sistema menos las traducciones y menos dos aplicaciones. Solamente lo aceptan porque las dos aplicaciones son las que no se suelen usar en entornos profesionales, pero acordamos un poco, llegamos, nos dormimos tranquilos finalmente con el dual licensing porque conseguimos llegar a un punto de poder licenciar a ellos como licencia cerrada en algunos casos sin estar robando, entre comillas, el código de la comunidad. Esto es posible siempre que seas tú el creador de tu propio software y no incluyas partes de terceros. Y finalmente, para hablar del último punto, ¿quién paga por ello? Es decir, enseñadme quién está pagando por estas cosas. Y la respuesta es vosotros, porque ahí sobre todo se usa en administración, entre vosotros, nosotros y todos los ciudadanos. Hemos visto que una de las principales vías donde iOS se está pues dando a conocer y empezando a usar es en las administraciones, ayuntamientos locales, redes de ayuntamientos, como en el caso de la Diputación de Lleida, que es una diputación con 235 ayuntamientos, y todos han empezado a usar iOS. ¿Y por qué lo usan? Pues sobre todo por la reducción de costes brutal que significa iOS comparado con lo que tienen ahora. Hemos llegado a competir con un producto que es Citrix, que no tiene nada que ver técnicamente con nosotros, pero que finalmente las empresas lo ven como las dos caras de la misma moneda. Quieren llegar a poder trabajar con sus archivos desde cualquier lado, con lo cual usan Citrix porque es lo que hay. Si lo usa el ayuntamiento al lado, tiene que ser lo que yo use. Citrix tiene un problema, es que tiene un coste de una licencia en el servidor, de una licencia en el cliente, además de una licencia en el sistema operativo del servidor, y si queremos usar Office, una licencia de Office. No hace falta decir que muchos ayuntamientos, aunque no lo parezca, tenían Citrix y no pagaban nada, ni Citrix, a Microsoft, ni a nadie, porque estaba el ayuntamiento al lado de esta manera, con lo cual. Por nuestra suerte esto se empezó a endurecer un poco y vimos que había una sensación de que esto se tenía que normalizar. Y vieron que una solución que les permitía hacer lo mismo con algunas ventajas era esto. ¿Por qué? Porque les permitía poder acceder a sus archivos desde cualquier lado, desde dentro del ayuntamiento, desde cualquier ordenador y desde fuera. Además, les permitía abrir documentos de Office, pero es que además permitía crear documentos de Office. Y por si fuera poco, esto ya lo podían hacer con Citrix. Todo esto era gratis, solo tenían que pagar pues, por poner su escudo en la pantalla, por llevar a ellos las aplicaciones de gestión que tenían en Citrix, que tenían que ser reescritas por el iOS Studio, que es la plataforma de creación de aplicaciones en iOS. Y les gustaba, porque finalmente el primer año pagaban iOS, el segundo año ya estaban amortizando el dinero que habían tenido que pagar con licencias de Citrix, con lo cual es una inversión muy pequeña para los ayuntamientos, pero es que además normalizan el problema que muchos tienen. De esta manera hay puntos que han ido uno a uno y puntos que han ido pues, en diputaciones, como por caso de Lleida, donde hay 235. No solo vosotros, y nosotros y todos los ciudadanos pagan iOS en las administraciones, sino que hay otros, digamos, colectivos que lo están empezando a usar. iOS en el colegio, de hecho salió el anuncio hace muy poco en varios blogs conocidos españoles,
donde se contaba que iOS estaba en la escuela. Me acuerdo que la exclusiva que la anunció en un blog que nos conocía muy bien, cambió el título en el último momento y cambió de iOS llega al colegio por iOS vuelve al colegio, refiriéndose a nosotros. Nos gustó y a partir de ahí pues se dio a conocer. La idea es muy sencilla. Ahí empezó en un colegio que se hizo famoso, lo vimos por el Telenoticias y lo llamamos, porque vimos que era el primer colegio en España que había eliminado los libros de texto, que solo usan ordenadores, que tenían 600 alumnos y 500 ordenadores, un portátil para cada alumno desde los 5 años. Pero en la entrevista decían que tenían problemas, que era que el profesor estaba en una pizarra digital fantástica, los alumnos por detrás están jugando a un juego en red fantástico, no podían pararlo, y además que había una persona que se encargaba de la administración de los 500 ordenadores, con lo cual había un problema. Los llamamos, los fuimos a ver, conocían el proyecto, pero no nos habían llamado, al menos eso dijeron, y les presentamos el proyecto y les gustó. En el curso 2008-2009, en el que empieza en septiembre, todos esos niños van a estar usando iOS solamente, con lo cual a ellos no les va a gustar nada, porque no van a poder jugar los juegos, pero a los padres y a los profesores les va a gustar bastante más. La idea es que en ese caso vieron ventajas, como que el no usar Microsoft Windows y solamente iOS como pues con un pequeño sistema operativo que solo carga un navegador con iOS, tenía muchas ventajas, como que los niños de 3 a 7 años que están aprendiendo a leer o que no saben leer en los 3, tenían un sistema, empezaron a usar el ordenador con iconos así de grandes y sin texto. ¿Por qué? Porque les hicimos una personalización para esa edad. Que cuando se iban haciendo mayores hasta llegar al bachillerato, cada uno iba teniendo pues un tema que le permitía más jugar con el sistema hasta tener control completo. Que los profesores también lo tenían y que los padres podían acceder a unas cuentas para padres donde tenían las informaciones. Todo eso se hizo con un proyecto que eran modificaciones dentro del sistema, nuevas aplicaciones, esos 4 ramos que creaban. Hasta que sin darnos cuenta, gracias a esa escuela, teníamos un pack para escuelas que fue gustando y ahora pues parece que se va a ir pues, creciendo, y probablemente el próximo paso sea aquí en Madrid, porque no he comentado antes que la manera que teníamos de pasar de 5 personas a alquilar una empresa a estar a la altura del proyecto, porque había un proyecto que se conocía en muchos países, de hecho del servidor público solo el 11% es de gente de España, usuarios españoles, con lo cual es conocido por muchos países. Creamos la empresa, que era una sociedad limitada española con el mínimo de capital necesario para crearla, y nos dimos cuenta de que empezaron a llegar consultas de hacer un proyecto en China, o claro, ¿quién ha hecho una factura en China alguna vez? Nosotros era el caso de que no, y que es bastante más complicado que parece. Entonces, claro, necesitamos partners, gente que nos ayudara a llegar a nuestros objetivos. El más importante está aquí en Madrid, es la empresa de hosting de Interdominios, que permitió que de golpe pudiéramos tener los servidores y la estructura necesaria de una empresa que se dedica a esto para poder ofrecer a todos los clientes servidores basados en iOS. Con lo cual, toda la logística que no teníamos hasta ese momento, en ese momento 100.000 usuarios están en un servidor muy mediocre, con una copia de seguridad también mediocre, y no me voy a extender más. Seguro que alguien tiene un blog aquí. Pasó a ser una estructura muy potente, mucho más de lo que nos hubieran imaginado. Claro, ellos dijeron, ¿qué servidor necesitáis? Y nosotros esto. Pero dijeron, bueno, si necesitáis esto, pues vamos a dar esto, porque el año que viene necesitaréis esto. De tal manera que ahora hay 3 servidores que se copian entre ellos en 2 data centers distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tuvimos toda la logística que nos faltaba. Otro, por ejemplo, una empresa de comunicación visual, está preparando un vídeo que nos hubiera gustado presentarlo, pero que todavía no tenemos, de 3-4 minutos explicando todo lo que hemos explicado en 45 minutos, pero en animación. Eso es fantástico, es decir, dibujado a lo Disney, pero en iOS. Eso nos habría gustado enseñarlo, pero todavía no lo tenemos. Pero vieron la posibilidad de dar a conocer su marca de una empresa de comunicación visual gracias al proyecto. Y fue lo que nos gustó, ver que había empresas interesadas en poder ofrecernos sus servicios a cambio de dar a conocer su marca, con lo cual nos estaban diciendo que la marca de iOS empezaba pues a hacerse fuerte. Realmente de partners o de gente que colabora ha habido algunos más, pero para no alargarnos, pues sobre todo son consultorías, Interdominios, que como decía se ocupa del tema del hosting. Bueno, es española, pero se ocupa del tema del hosting en todo el mundo, pero también tiene servidores en Estados Unidos. Y sobre todo partners estratégicos como Zoho, la suite ofimática online, que hizo una versión para iOS para que los usuarios pudieran escoger. Y lo último, pues como plataforma, en la empresa sí que no se puede contar porque cada empresa es un mundo, entonces unos lo ven como una intranet, otros lo ven como una red para ofrecer a sus clientes, otros como un ERP, como un CRM. Finalmente,
llegamos a ellos como plataforma. Tenemos una plataforma sobre la que se puede desarrollar y nos piden este desarrollo. Lo podrían hacer ellos mismos. De hecho, la documentación la hacemos lo más completa posible. No es como lo del Office, lo dejamos complicado para que nos llamen, sino que la documentación, el objetivo es que la consuman para poder crear nuevas aplicaciones. Y bueno, esto es un poco la idea y donde hemos llegado. Sin más, pues os dejamos con, creo que lo mejor de la presentación y daros las gracias a todos. Vale, perfecto, vuelvo a conectar la cámara. Vamos, aquí tiene alguna pregunta, hasta ahora no hay nadie. Ya está aquí. Error. El soporte de 24 horas de la semana, ¿quién está aprovechando eso? ¿Cómo habéis montado? Espera un momento que... No, sí es cierto que hubieron 2 meses donde nos turnábamos 2 personas y llegaban llamadas a todas horas, ¿vale? Pero no era sostenible, entonces fue cuando la empresa empezó a facturar, se buscó una empresa que se dedicaba a esto en Barcelona. Empezaron a ofrecerlo en horario de oficina, con lo cual solo nos teníamos que comer las llamadas fuera de horas o las que venían de Estados Unidos o de Japón, que son las que más lejos se salen y casi nunca entran en ese horario. Y finalmente, cuando siguió creciendo, encontramos, pues gracias también a un partner de hosting, pues poder usar sus data centers de Argentina para que algunas de las personas de soporte pudieran ayudarnos a dar el soporte pues a nivel internacional. Es decir, vimos que habían 2 turnos finalmente, y todos hay unas 15 personas trabajando, aunque no solo para el proyecto de ellos dando soporte. Y la idea es ir creciendo la cosa de éxito. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. Y gracias. Una cosita sobre las licencias, que habéis contado que habéis tenido un problema. Ahora que usáis la 0 y pusisteis antes, bueno, lo podéis detallar un poquito más. Lo has hecho muy bien. Pues empezamos usando GPL y como segunda que Ricardo Galli nos vino y nos dijo, ¿sabéis que he cogido iOS? Pues fantástico, me ha gustado, fantástico, me lo he instalado al servidor, fantástico, lo he modificado, lo he hecho mucho mejor, fantástico, y no os lo voy a compartir con vosotros. ¿Cómo que no? No, porque la licencia me permite no compartiros el código si lo uso como servicio. Y ahora está fantástico. Nos dijo que la licencia A0 era solucionar este problema. Lo cambiamos y por suerte nos avisó de esto antes de iOS 1.0, que tuvo un reescrito total de código donde prestamos la plataforma, con lo cual una semana antes cambiamos la licencia de todo el proyecto para la nueva versión, que es la escrita de 0, y nos salvamos un poco del peligro de la totalmente abierta. Después de todo este tiempo que lleváis y de los premios, bueno, yo os vi en la tele hace ya algo de tiempo, es seguro que habréis tenido ya bastante gente que se acerca a vosotros interesada en invertir en el proyecto, en entrar como inversores, probablemente incluso de fuera de España, capital de riesgo de bastantes pelajes. ¿Cómo estáis evaluando esos temas y cuáles? O sea, porque nos habéis hablado de qué ha pasado hasta ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra historia hasta ahora? Pero ¿cómo veis, cómo miráis hacia adelante? ¿La pregunta es numérica o Hasta donde estéis dispuestos a bajaros los pantalones, está claro. No, es cierto que han venido empresas interesadas en invertir, sobre todo de Venture Capital, de aquí España, de Angel Investors también, y gente de fuera de España, empresas estadounidenses y todo. Aunque bueno, las ofertas están bien, pero de momento somos jóvenes, podemos ir tirando nosotros y creemos que si podemos controlar nosotros, siempre podemos modificar un poco. Nos gusta ir por libres y que nadie nos diga dónde tenemos que ir. Tenemos el objetivo claro de dónde queremos ir y bueno, creemos que de momento con el equipo que tenemos podemos intentarlo solo. Que eso no quiere decir que algún día decidamos, si entra una oferta buena, decidamos contemplarla y que entre un inversor, si nos ofrece realmente algo que veamos que nosotros no podemos conseguir por nosotros solos. Pero de momento la idea es ir tirando hasta que podamos. Es decir, yo creo que con las ofertas que han venido, la que salió más a conocerse
fue la de Martin Varsavsky hace un año y medio, la primera de las dos de Martin Varsavsky. Estuvo muy bien porque fue la conclusión pues, de que a ellos parecía que ya se valoraba en un mercado de los inversores que nos conocíamos. En ese momento éramos bastante más jóvenes que ahora, nos calentó mucho la oferta de decir vamos a tirar, pero hubo un proceso de reflexión muy bueno por parte de la única persona que rompía la media de edad del equipo, que era economista de Bilbao, que bueno, se fue del proyecto porque no tenía tiempo como para dedicarlo, cuando vio que ya había hecho el trabajo un poco, era como la Mary Poppins, no saltarnos de este tipo de ofertas, que fue lo que nos convenció de que la oferta no estaba bien, creían que ellos valía más de lo que nos ofrecían, pero sobre todo de que incluso si la oferta fuera mayor, decía, con la conciencia, con la mente que tenéis ahora y la edad, en 23 años no os quedará nada y probablemente habréis pues gastado todo y estaréis otra vez en el mismo lugar, con lo cual puede ir muy bien, puede ir muy mal o puede ir pues más o menos bien creciendo con una empresa normal, es decir, en internet tienes una empresa y mañana la vendes y la tienes la vida solucionada, pero es decir, el objetivo que era en el peor de los casos que nunca hubiera una oferta, poder ir creciendo, que es lo que tenemos ahora con empresas que dan localmente y ir creciendo, fue lo más difícil. Entonces sí que es cierto que han habido ofertas, tampoco somos ingenuos, no ha habido una oferta que sea astronómica, sino ofertas que en ese momento eran coherentes y no hemos llegado a ningún acuerdo. En el futuro la idea es seguir creciendo, aunque sí que contemplamos la creación pues, de una mesa de consejeros, board of advisors, que mucho mejor, con personas que les guste mucho la idea, que sí que vean igual que nosotros el objetivo de AES, porque el problema que veíamos era que con los diferentes inversores que han venido veían un poco diferente nuestra versión de AES, es decir, sí está muy bien, pero lo deberíamos enfocar a streaming. Ya, pero es decir, nuestra visión siempre era más amplia, pero es lo que no convence a los inversores. Es decir, nos preguntaban, ¿quién es vuestro público? El mundo. ¿Cuál es vuestra competencia? No tenemos. Entonces, claro, cometimos todos los errores al hablar con un inversor, todos, pero ¿cómo vas a crecer mañana? Ni lo puedes imaginar. ¿Qué harías mañana con 20 millones de euros? Contratar a un programador. ¿Qué le pagarías? 10 millones de euros al mes. Entonces, claro, todo eso fue lo que hizo que las ofertas finalmente que veían muchísimo riesgo con ellos. Y ahora es cuando ya no le ven tanto riesgo, porque es una empresa que va creciendo, es cuando empiezan a llegar ofertas buenas, pero ahora es el momento que nosotros estamos, porque ellos ya está creciendo por sus propios medios, con lo cual no digas que no, nunca, no digas descargando DVD, pero... Sí, pero que por ahora el crecimiento orgánico para vosotros es bueno. Podemos probar crecer con nosotros solo, a pesar de un año más, pero se puede intentarlo. Apasionante antes de nada, La cabra. entre otros. Yo creo que queda claro con la respuesta que le has dado anterior que la juventud también es un capital, ¿no? O sea que ánimo para seguir adelante con la elección de vuestro propio camino, ¿no? Por lo menos es mi visión desde aquí. Pero en línea con lo que acabas de responder al anterior, sí que me gustaría hacerte una pregunta. A mí me suena, pero me suena desde al lado por los blogs y mirando cosas, hay algo que está trabajando en la misma línea de las grandes, ¿no? Antes de decir ahora si Google, Microsoft, ¿no tenéis ahí un poco miedo, aunque pues sería natural eventualmente en algún caso, o sea, la compra por alguno de estos? Queda más capitalizado antes, no tenéis algún miedo de decir, bueno, pues aquí somos no 3 días de la guitarra, por lo que veo ya, pero un poquillo más, ¿no? No me acuerdo muy bien, pero creo que se llama Live Mesh, es de Microsoft, está en beta cerrada, pero se va a abrir a finales de año y se parece mucho a ellos, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, igual es algo de pago, pero bueno. Sí, no. De pago no. Además será gratuito. Además será gratuito. De hecho, sí que durante mucho miedo ha habido mucho miedo de que mañana el proyecto puede morir porque estaba Microsoft con la misma idea Google. Ahora sí que existe, es decir, el proyecto puede ser grande, pero 300.000 usuarios no es nada comparado con lo de la Microsoft en una semana después de que lo lance. Entonces, han habido dos vías a partir de aquí. La primera es focalizarse en el hecho de que iOS sea un producto y no solo un servicio, es decir, que se pueda instalar en los sitios. Creemos, esperamos, que es algo que Microsoft nunca va a hacer, porque la idea, su línea donde va en este segmento es de ofrecer un servicio. De hecho, LiveMesh, que es mesh.com, ya se puede ver por dónde irán. Cual está muy bien, estará integrado en Windows,
pero intentamos dar a entender que la competencia de iOS en parte es like mesh, pero también es grupal, porque es un producto que se puede instalar. Entonces, el plan es intentar crecer lo máximo posible para que no solo el nombre de iOS suene cuando yo escriba web desktop en Google, porque si busco esto es porque me interesa, sino cuando la gente lo empieza a usar. Y para eso es que es cierto que es por lo que, si no fuera por la competencia que vemos que va a salir, que finalmente es bueno, porque quiere decir que el concepto que pensamos hace 3 años, pues realmente era muy buen concepto. Pero aquí es donde se ve, creo yo, las trabas de crear, pues, o emprender en España, porque 2 de las 3 ofertas que hemos tenido pasaban por irnos de España, una en Europa y la otra en Estados Unidos. Con lo cual, finalmente, el mantener de desarrollo allí es algo que queremos y no nos vamos a mover de aquí, al menos las ofertas que nos han hecho. Pero el miedo está, es decir, el miedo a que salga está, y puede salir y puede ser muy bueno, pero sabemos que va a salir, con lo cual estamos intentando focalizar mucho el hecho de que es un producto y de algo que ellos no van a tener, que es, da igual que sea open source, lo que no lo sea, da igual, porque a Microsoft le da igual esto. Yo lo digo en el sentido de que lo que hacen es un trabajo. En software de este tipo de licencia libre, al final un Vitiger tiene 200 tíos picando todos los madras. Exactamente. Tú lo sabes, y el otro tiene 60 programadores para conseguir llegar a dar servicios a las exámenes de descargas, licencias libres con sedes en varios países, ¿no? de colaboradores asociados. De hecho, esto mismo lo comentábamos ayer, porque siempre hemos intentado rodearnos de personas que realmente han estado compitiendo con Microsoft y que pueden decir cómo fue la derrota. No, en este caso no es así, pero gente que conozca el mundo. De hecho, ayer comentábamos lo mismo con un emprendedor al que admiramos mucho, es Steve Ackey, que es, bueno, ganó el premio de emprendedor por la Universidad de Harvard o Stanford. Cambridge, bueno, una universidad buenísima. Y de hecho decías que la única manera es creerte que eres un grande, da igual que seas lo que sea Montserrat, da igual, porque en los premios WebWare bien que competías con ellos, ganaron, bien que competías con ellos, pero es que de 300 empresas había 265 de Estados Unidos, también barren hacia casa, es una expresión catalana. No está bien. Sí. Pero había una que era de España, que era ellos, con lo cual da igual de donde fuera, porque estaba ahí, y en la categoría de tecnologías web estaba Microsoft con LibreOffice, iOS con el sistema operativo web, varias más, Yahoo con Yahoo Widgets, etc. A Google con Google IG, con lo cual dentro de ese segmento ya existe. Queremos esperar mucho, pero la respuesta corta a todo esto es que finalmente iOS es un producto. Microsoft LiveMesh será un servicio. Nos encantaría que fuera un servicio. Si algún día tenemos las posibilidades de que sea un servicio muy potente y darlo a conocer a todo el mundo, lo tendremos. Pero ahora mismo la idea es promocionar el uso de que todo el mundo puede tener su iOS instalado. Con lo cual pues, tienen 2 opciones: o confiar todos sus datos a Microsoft, que muchos ya lo hacen, sobre todo a Google, por el correo, o tener un servidor en su casa. Cuando se les caiga internet no van a perder nada, van a poder seguir trabajando, les va a ir mucho más rápido y además van a controlar ellos lo que hagan. Si os parece, paramos aquí. Sé que ya tenemos aquí un par de manos levantadas más, pero vamos como siempre fatal de tiempo. Hacemos un descanso de 3 minutos y si a alguien le quedan preguntas pendientes, como luego la tercera parte del evento es en el bar hispano, pues ahí hay tiempo de sobra, como hacemos siempre, y si ellos tienen ganas de seguir contestando preguntas. De hecho, aquí el que sabe es él. Nosotros somos el periódico innovador. Él es el que sabe y el que viene a hablar de cómo es este mundo. Muchas gracias.